cual tú nos tienes en cada uno, Señor, de los espacios y lugares donde tú, Señor Jesucristo, has querido poner tu palabra y poner, Señor, lo que hay en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendecimos esta célula norte y bendecimos ahora estos cultos que van a estarse celebrando, Señor, tanto entre semana como en fin de semana, para que tú pongas a la gente el querer como el hacer y tú traigas tu presencia, Señor, y tú traigas a tu pueblo, Señor, a escuchar una palabra que sea una palabra que sea viva y que sea eficaz. Es una palabra quizás que es más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta partir y separar el alma del espíritu y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero es una palabra, Señor, que nos hará morar en los recursos de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a Dios por su misericordia. ¿Me pasan los lentes, güey? Ahí están unos lentes, ahí en un lado del morralito. Tome su lugar. Véngase un poquito más para adelante si quiere, porque regularmente casi nunca me siento, a excepción de algunas ocasiones, pero quisiera enseñarle en esta mañana a los que estamos acá, gracias, más que una predicación, ándele, acabo aquí también adelante hay algo de airecito. Y creo que siempre hay ciertos debates acerca de las cosas que nosotros pensamos o creemos en Dios. Creo que una de las preguntas más frecuentes que tiene un cristiano, y ahorita lo vamos a ver, y antes de que le diga todo esto, como puede darse cuenta, estamos trasladando, estamos unificando para hacer servicios y a provocar que Dios nos ayude a hacer crecer y que Él traiga el crecimiento más bien a este lugar y que podamos invitar a gente de diferentes lados y de esta área sobre todo, para que esto que comenzó como una célula se logre fortalecer y se convierta en esa misión, en esa iglesia, en ese lugar en el cual yo creo que Dios quiere poner su nombre, en el cual yo sé que Dios quiere poner en nosotros ese propósito para que podamos realmente vivir y cumplir para lo cual Dios nos llamó. Levantar y edificar una iglesia desde cero no solamente es difícil y complicado en los tiempos actuales, que no sucedía en los tiempos de antes, porque la comodidad, el amor a ciertos recursos o a ciertos placeres evita que la gente a veces quiera tener ese encuentro con Dios, porque hoy le llamamos iglesia a un edificio, cuando realmente la iglesia es cuando usted y yo nos reunimos a meditar y buscar en Dios la palabra, y nosotros somos parte de ese propósito de Dios y somos la iglesia, porque la palabra iglesia viene de una palabra eclesia, que es reunión de. Entonces, cuando nosotros nos reunimos para algo en específico, nosotros entonces estamos provocando que ahí esté Dios, y donde Dios está, eso se convierte en el centro de adoración de su presencia. Y donde es el centro de adoración de su presencia, ahí es el templo. Ahí es el lugar donde Él mora. Y la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos de hombres o hechos por mano de hombres. Sin embargo, las crónicas dice que Dios decidió habitar en el templo que Salomón erigió. ¿Por qué Dios decidió habitar en el templo que Salomón erigió? No porque Salomón construyó el mejor templo que había habido en toda la historia de Israel, y de hecho fue el primero que se erigió para Dios en todo esplendor y en toda riqueza y en toda grandeza. No fue porque Salomón lo construyó, fue porque Dios le había hecho una promesa a su padre y le había dicho: tú no me vas a hacer una casa a mí, yo te voy a hacer una casa firme a ti, y tus hijos me harán casa a mí, y entonces yo descenderé y me adorarán. Pero Dios habitaba en tiendas, Dios habitaba en un arca, Dios habitaba en diferentes lugares donde se manifestaba, porque lo que Dios buscaba era la relación con la persona, era la relación con el ser humano, para volverlo a donde originalmente estuvo, que era en una relación completa y total entre Dios y Adán. ¿Cómo era la relación entre Dios y Adán? Era una relación plena.
donde se podían mirar, donde se podían ver, donde se podían dar opiniones, donde Dios le decía, tú le pondrás nombre a los animales, y Adán no decía cómo le voy a hacer, sino que Adán hacía lo que Dios le decía porque habitaba en él toda la sabiduría, el poder, la gracia y la espiritualidad y la vida de Dios en él. Yo quiero hacerle una pregunta de instituto. ¿Adán era santo o era perfecto? Para usted, ¿qué era Adán? Y tiene que ver con lo que voy a enseñarle, pero ¿qué y cómo era para usted Adán? ¿Era perfecto o era santo? Pregunta. ¿Santo? El pastor Carlos dice santo. ¿Quién más da? ¿Qué dice mi hermano Frank? Suéltela lo que piense, no se preocupe. Aquí al cabo no hay examen aquí. Yo no pongo exámenes ni calificaciones. Solo quiero saber qué piensa. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen que santo? ¿Cuántos dicen que perfecto? ¿Tú qué piensas, mami? Perfecto. ¿Usted, hermana? Mire. ¿Nadie va a apoyar al pastor Carlos? Qué feas personas. La Biblia no dice que Adán era santo. La Biblia dice que Adán era perfecto, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Porque la santidad o la santificación es el proceso diario o es la medida diaria en la que nosotros vivimos al acercarnos a Dios. Adán vivía rodeado de la santidad y la gloria de Dios, pero Adán tenía que santificarse. ¿Y cómo se santificaba Adán? Siempre ha habido ley desde todo el inicio de la escritura hasta el final. Ha habido ley. La gente que piensa que solamente la ley es la ley de Moisés, ha habido ley desde el principio. La ley de la obediencia decía, de todo árbol puedes comer, menos de este, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y entonces esa ley establecida en el Edén provocaba que al obedecer esa ley, Adán y Eva eran santificados a causa de la obediencia. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? Ese fue un debate anoche. Esa fue una de las preguntas que surgían anoche. Esa fue una de las contestaciones que muchas de las veces nosotros como cristianos tenemos y pensamos, ¿por qué Dios permite esto? Pero cuando vamos a la palabra nos damos cuenta de si Dios permite o no permite, si Dios está haciendo o no está haciendo, si proviene de Dios o no, y si Dios ha permitido o es consecuencia de, o es una prueba de. Y esta es una de las preguntas que yo creo que todos los hijos de Dios nos hemos hecho alguna vez en la vida. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué me está pasando esto? Siempre nos preguntamos como cristianos eso. Y yo he encontrado la raíz de esa pregunta. Y yo quiero que usted y yo la veamos en la Biblia. Y siempre la raíz de esa pregunta es porque nos sentimos culpables. Y la culpabilidad hace que usted y yo cuestionemos el por qué Dios lo permite. Porque inconscientemente nos sentimos culpables de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo. Pero cuando usted no es culpable de nada o no se siente culpable de nada, usted no pregunta por qué Dios lo permite. Usted se pregunta, ¿qué hice yo? Señor, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi proceso? ¿Cómo debo responder a esto que ha llegado a mi vida? Amén. Así que podemos decir que unas son consecuencias de nuestras decisiones, otros son fuegos de prueba que Dios permite que lleguen a nuestras vidas, y otras simple y sencillamente son cosas que usted no podrá cambiar que sucedan, porque tarde que temprano sucederán. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, voy a leer del 1, quisiera leerle hasta el 10, pero si me quedo antes, está bien. Pero en este capítulo es uno de mis favoritos, porque ahí yo puedo encontrarme a mí mismo y puedo encontrar mis respuestas. Deuteronomio 8:1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres,
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? Ahí aparece la primera respuesta a las preguntas que como cristianos siempre nos hacemos de ¿esto es de Dios o no lo es? Ese verso me enseña que quien los trajo por el desierto 40 años no fue el error de un hombre y no fue el pecado de una nación. ¿Quién dice ahí que los trajo? Dios. ¿Por qué Dios trajo 40 años a un pueblo vagando? Porque Dios tenía una razón de ser y de hacerlo. Amén. Y dice, te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto para afligirte. 2, para probarte, para saber lo que había ¿dónde? En tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo ¿qué? Tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. El Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 10 me enseña muchos misterios. Pero el primer misterio es, ¿quién es quien me lleva al desierto durante 40 años sino Dios? Muchos pudiéramos decir, ¿por qué Dios permite esto? La pregunta correcta para mí sería, ¿quién soy yo para Dios? Porque siempre que llega una situación difícil a nuestras vidas, yo no me pregunto, ¿por qué lo permitiste? Yo me pregunto, Señor, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí y tengas de mí memoria? ¿Quién soy yo y qué estoy haciendo yo para que tú dejes que tus procesos, tus tratos y toda tu enseñanza llegue a mi vida por medio de una situación que yo no pedí? Porque ¿quién de nosotros pedimos malas situaciones en la vida? Ninguno. ¿Quién de nosotros buscamos que nos vaya mal en la vida? Ninguno. ¿Quién de nosotros realmente oramos y le decimos, Señor, pareciera como que me estoy enfriando, mándame un problema? Porque como que ya no oro igual que antes, como que ya no tengo la misma intención, ya no tengo la misma búsqueda, necesito un problema para acercarme a ti. Ninguno lo hacemos, ninguno oramos de esa manera, inclusive ninguno pensaríamos que estaríamos bien si oramos de esa manera. Pero Jesús dijo, es necesario que vengan tropiezos. Y cuando Jesús está diciendo, tengan cuidado, porque de todas formas los tropiezos vendrán. Tú no puedes evitar que los tropiezos vengan, pero sí Jesús dijo, pero cuídate de tú no ser el tropezadero. Cuídate tú de no ser el medio de tropiezo para alguien más. Tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, dice la escritura en el libro del profeta. Tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza. ¿Por qué? Porque es una ley. Es una ley establecida por Dios y es la ley de la vida. La ley de la vida es que todo lo que sube baja, que todo lo que crece se arranca,
que todo lo que madura y se madura de más se marchita, que todo lo que termina se acaba y que todo lo que empieza tiene un final. Esa es una ley que tú no puedes evitar como cristiano. Pero sí dice la Biblia que puedes evitar que las aves hagan nido en tu cabeza. Eso sí lo puedes evitar. Tú no puedes evitar problemas que tarde que temprano llegarán, porque son problemas que a veces nosotros o hemos arrastrado o son problemas que confrontarán lo que nosotros somos y probarán nuestra capacidad de fe, de amor, de perdón y de santidad hacia Dios. Tú no puedes evitar que las situaciones vengan, porque este mundo busca destruir todo lo que hay de Dios en ti. Tú no puedes evitar el desierto, porque para salir de Egipto y llegar a Canaán, el camino más rápido era pasar durante 40 días por el desierto y no rodearlo y hacer un tramo más largo donde había otras naciones que podían destruir fácilmente a Israel. El camino más seguro era pasar por el desierto durante 40 días para llegar al otro lado a Canaán. Y el proceso para llegar ahí era de 40 días. Moisés conocía el desierto perfectamente porque Moisés había pastoreado ovejas en esos montes, en esos valles y en esos desiertos. Moisés sabía la ruta que debía de tomar para llegar al otro lado y esa era la ruta más práctica y mejor para él. ¿Cuál? La de pasar por el desierto. El desierto no lo puedes evitar. Y en el desierto no se encuentran situaciones buenas, sino se encuentra todo lo inhóspito o todo lo que va en contra de tu propia comodidad. El problema es quedarse en el desierto 40 años. El problema no es pasar un desierto. ¿Qué es un desierto? Es una situación que tú no pediste que llegara a tu vida, pero llega. Es una situación que tú no puedes controlar humanamente, sino solamente tienes que esperar a pasarlo. En el desierto hay serpientes, escorpiones, áspides, hay espinos, hay abrojos, hay calor, hay frío extremo, hay sed, hay falta de alimentos, hay cosas que tú no puedes cultivar ahí, sino toda la vegetación que existe en un desierto, muchas de las veces es vegetación que te va a dañar. El desierto es el momento en el que Dios pasa tu vida para que tú te des cuenta de cómo responderás frente a Él. Y te des cuenta de quién eres tú. Porque la Biblia dice, te acordarás que Jehová te hizo pasar durante 40 años por este desierto. ¿Por qué los hizo estarse 40 años? Sencillo. Porque cuando el pueblo de Israel entró al desierto y entraron al momento para que Dios limpiara su corazón de todo lo que ellos eran, ellos quisieron quedarse como vivían antes, levantando un ídolo y provocando a Dios a ira. Durante muchas veces en el paso de esos 40 días, todo lo que hizo la gente fue quejarse del plan de Dios. Todo lo que hizo esa nación fue quejarse de lo que no tenía, no mirando lo que sí tenían. El desierto es para poder definir en tu vida y en tu corazón qué es lo que quieres mirar. Si lo malo que llega a tu vida o la gloria que puedes sacar de él. Por ejemplo, nunca en Egipto hubo columna de fuego ni tampoco hubo nube de gloria. Nunca en Canaán hubo maná, hubo roca que brotaba agua y que el agua lo seguía. Nunca hubo nube de gloria y nunca hubo columna de fuego. Nunca hubo las codornices que Dios hizo bajar en el desierto, ni tampoco existió la salud para que sus pies no se les hincharan, ni nunca se acabó su vestido, ni nunca se acabó su calzado. Cuando entraron a la tierra de promesa, todo eso se acabó. Todo eso se les acabó. Ahora tenían que trabajar por su mano, cosechar sus propios granos, disfrutar la abundancia y la riqueza, pero nunca más cayó maná del cielo, nunca más. El único tiempo en el que cayó maná del cielo fueron durante los 40 años que Israel estuvo en el desierto. Nunca más volvió a existir en toda la historia de la Biblia un maná hasta que Jesús vino. ¿Me explico? El desierto a veces es el tiempo en el que nosotros nos cuestionamos y le preguntamos a Dios, ¿por qué permitiste esto? Y yo haría otra pregunta y es,
¿En qué me debo de dar cuenta? ¿Y para qué me sirve esto a mí? Porque pensamos, ¿por qué Dios permite que me vaya mal si estoy orando, ayunando, buscándolo, estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo, estoy ofrendando, estoy diezmando, estoy haciendo todo lo que me han enseñado que debo de hacer como cristiano? ¿Y por qué aún así Dios permite esto? Sí, porque quizás todo eso que mencioné lo estás haciendo y lo estás haciendo de manera correcta, mas no con la motivación correcta. Porque mucha gente puede estar en la iglesia y puede orar mucho, ayunar mucho y dar mucho, pero eso no significa que ha tenido un encuentro con Dios. Eso aparece en el capítulo 3 del libro del profeta Samuel, en el primer libro. También Samuel se dormía frente al arca del pacto y dice que la palabra de Jehová no le había sido revelada, ni él había conocido a Dios. ¿Me estoy explicando? Un desierto muestra quién tú eres y muestra para qué Dios te puso ahí. En un desierto, tú vas a vivir las cosas que tú no pediste y las cosas que tú no quieres que llegaran a tu vida y las cosas que te van a hacer que te duela y las cosas que van a hacer que tú pienses que Dios se olvidó de ti. Porque eso es lo segundo que pensamos. ¿Por qué Dios lo permitió? Es que Dios se olvidó de mí. Pero ¿cómo Dios puede olvidarse de alguien al que él mismo ha escogido? Porque aún David, pecando como pecó, no por eso Dios le quitó el reino. Aún José, estando en la cárcel donde estuvo, no por eso Dios dejó de bendecirlo. Aún Judá, cometiendo los errores que cometió contra su padre y los asesinatos que cometió con sus hermanos, no por eso Dios dejó de darle promesas. A veces nos hemos creado una mentalidad de rechazo de Dios que Dios no nos ha dado. Y dice la Biblia, yo fui quien te hice pasar por este desierto durante 40 años y la primera razón por la cual Dios hizo pasar a Israel durante 40 años, dice, para afligirte. O sea, ¿Dios me aflige? Sí. ¿Para qué sirve una aflicción? Cuando tú te sientes afligido por algo, ¿qué es lo que haces? Y estoy hablando como hijo de Dios. ¿Qué es lo que haces? Oras. Al menos yo, si estoy muy afligido por algo, en vez de ponerme a renegar, en vez de ponerme a pelear y en vez de ponerme a defenderme por esa aflicción que ha llegado a mi vida, mejor lo que hago es que me tiro y le digo, si yo soy el problema para la cual esta aflicción ha llegado a mi vida, aquí estoy. Ten misericordia de mí. Pero si yo no soy el problema por el cual esta aflicción ha llegado, pero esta aflicción va a sacar de mí algo que te estorba a ti, bienvenida a esta aflicción. Porque a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, pero el sufrimiento te hace ver quién tú eres. Porque solo cuando estamos en momentos y circunstancias difíciles es donde realmente le decimos a Dios quiénes somos y lo que ocupamos de Él. ¿Sí o no? Aquí dice que fue para afligirte. Dice, yo te traje aquí en el verso 2 para afligirte, porque esa aflicción también produce una prueba. Dios dice en el versículo 2 que Dios los afligió para probarlos. ¿Por qué Dios los afligió para probarlos? Porque si usted estudia la Biblia, todo lo que venía para Israel era tan bueno, tan abundante y tan permanente que si Dios no saca en el desierto todo lo que traemos de Egipto, entonces eso nos va a perjudicar en el momento de nuestra grandeza. En el momento de nuestra grandeza. Jimmy Swaggart fue el evangelista al cual se le consideró como si fuese la sombra de Pedro. La sombra de Jimmy Swaggart sanaba a todo aquel que cubría en sus campañas evangelísticas. El hombre llegó a ser tan usado y poderoso en Dios que con solo él pasar cuando se está despidiendo de las campañas, toda la gente quedaba sana. Su sombra sanaba, su persona sanaba.
porque Dios estaba en él. Pero él nunca contó, y lo tuvo que decir en una entrevista, que cuando él estuvo niño, la babysitter que lo cuidaba, con la que lo dejaban sus papás, lo violó. Y ese daño en la cúspide de su ministerio, cuando él estaba en la cúspide, en lo más alto de su ministerio, fue donde Satanás le pegó. Porque nunca confesó y nunca se atrevió a comentar lo que él había vivido. Y cuando estaba en lo más alto de su ministerio, tuvo una caída muy grande. Y Dios envió un profeta y luego le envió otro profeta y le dijo: Dios quiere que tú te arrepientas. Dios quiere que tú dejes lo que estás haciendo. Y lo que él nunca soltó fue el hecho de haber sacado de su corazón lo que traía en ese desierto y decir: yo necesito ayuda en esta área. Y entonces en lo más alto de su ministerio se cayó. Y hubo una destrucción muy grande. Muchas veces Dios permite cosas a tu vida antes de que la grandeza llegue, para que estando en la grandeza no te vayas a caer tan fuerte. Y muchas veces pensamos: ¿por qué Dios lo permite? Lo permite para probarte. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque si no lo permitiera ahorita, entonces estando en la grandeza, eso te podía alcanzar peor. Y tu destrucción pudiera ser más dura. A veces decimos: ¿por qué Dios me quitó el trabajo? Porque si Dios no te quitaba ese trabajo o no sucedía una situación en ese trabajo que te hiciera a ti salir, nunca le ibas a dar el lugar a Dios que Dios quería que tú le dieras. ¿Sí me estoy explicando? La prueba y la aflicción son dos cosas que vienen juntas en medio del desierto para enseñarnos qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque la razón de afligirnos y la razón de aprobarnos era para saber lo que había en nuestro corazón. Dios lo conoce, pero ¿y usted lo sabe? Usted a veces se ha puesto a pensar si usted sería capaz de hacer cosas que usted dice que nunca las haría. Yo, por ejemplo, siempre he creído en mi corazón que yo sería incapaz de renunciar a mi fe e irme a otra religión. Yo siento que soy incapaz de eso, porque yo amo a Dios con todo mi corazón y amo su palabra con todo mi ser. Yo creo que soy incapaz de eso, pero no sé si sería capaz. Yo digo a mí mismo: yo jamás te dejaría, Señor. Aunque se me destruya la vida, jamás te dejaría. Porque en la oración y en la emoción y en el fervor y en la unción uno dice cosas: yo jamás te dejaría, Señor. Yo jamás me volvería a ti. Yo jamás me haría de otra religión. Jamás me iría al catolicismo o al budaísmo o al budismo. Jamás me iría. Pero a veces una situación dura ha hecho que muchos se vuelvan atrás, dejando al Dios que dijeron que nunca dejaría. Y eso mismo hizo Israel. Ellos juraron que seguirían a Moisés hasta el desierto y hasta todo lo que Dios les diría. Pero cuando vieron que tardó 40 días sin venir con ellos, dijeron: haznos un Dios. A su propio hermano llamado Aarón. Haznos un Dios. Y miren las palabras del pueblo de Israel, libro del Éxodo: haznos un Dios, porque a este Moisés, varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Haznos tú un Dios, al cual le digamos: he aquí, Israel, tus dioses que te sacaron de Egipto. La gente solo quería mirar algo. La gente solo quería ver algo. Cuando tú estás en medio de una situación difícil, tú quieres ver una respuesta. Tú quieres ver que Dios haga algo. Tú quieres ver que Dios te responda. Y muchas veces Dios no va a responderte, porque Dios no quiere responderte. Dios quiere esperar a ver tu resistencia. Porque si tú realmente conoces a Dios, sabes que Dios está en control a pesar de tus problemas. Sabes que Dios está en control a pesar de tus situaciones. El matrimonio puede estársete destruyendo, pero si tú estás confiado en Dios, Dios sabrá cómo restaurar tu matrimonio. Tú puedes estarte quedando hasta sin comer,
Pero si tú sabes que confías en Dios, Dios traerá sustento. El problema es cambiarte el corazón. Yo hoy estoy viviendo situaciones que no esperé vivir, pero fue como un golpe a mi corazón. Fue como un cambio en mi mente, porque empecé a mirar que quizás mi corazón no estaba tan humilde como yo pensaba. Quizás mi trato hacia mi esposa no estaba tan correcto como yo pensaba. Quizás mi confianza a los demás no estaba funcionando como yo pensaba. Y las situaciones que llegan a tu vida muestran lo que hay en tu corazón. Y te dicen quién eres. Y dice aquí, yo te probé, te afligí y te hice. Y el mismo Dios dice, y te afligió y te hizo tener hambre en el versículo 3. Dios mismo los afligió, los hizo tener hambre y luego los sustentó. Pareciera como que Dios es sadomasoquista y tú dices, pero ¿por qué nos hace esto? Y luego también nos alimenta. Pudiéramos pensarlo de manera humana y decir, ¿por qué Dios nos castiga y luego nos libera del castigo? ¿Por qué entonces Dios nos castiga y luego nos perdona? Entonces Dios es bipolar. Entonces Dios dice una cosa y luego se arrepiente y hace otra. La Biblia dice, yo te afligí y te hice tener hambre a causa de lo que había en tu corazón. A causa de lo que había en tu corazón. Siempre pensamos, ¿por qué Dios permitió? Pero nunca pensamos, ¿qué he provocado yo en el corazón de Dios para que esto llegue a mi vida? ¿De qué manera he estado yo provocando que Dios me corrija? ¿De qué manera he estado buscándolo de manera que Dios me visite? ¿De qué manera he estado haciendo yo para que Dios se fije en mí y me bendiga? Porque eso es algo que también debiéramos preguntárnoslo. ¿Quién soy yo? Y eso dijo David en el libro de los Salmos. ¿Quién soy yo y quién es la casa de mi Padre para que tengas de nosotros memoria y me visites? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí y me bendigas? ¿O quién es la casa de mi Padre para que tengas misericordia y me visites? A veces pensamos y decimos, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué esto, Diego? ¿Por qué si todo es tan bueno y Dios es tan bueno? Que es una de las preguntas que en estas semanas tenía yo en mi mente por resolver. ¿Por qué si Dios es tan bueno y pensamos que Dios es tan bueno, por qué Dios en la Biblia aparece muchas veces como un juez castigador? No sé si usted ha leído, pero Dios dio órdenes inclusive de destruir a toda una ciudad con niños, ancianos, bueyes y todo. Y uno dice, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué ordenó matar a toda una ciudad? Esas son las preguntas que a veces uno se haría. Mismas preguntas que cuando te está yendo mal tú dices, ¿por qué si soy su hijo? ¿Por qué me está yendo como me está yendo? Y la respuesta está aquí. Dios es justo. Cuando Dios mira que algo va a destruir tu vida, Él prefiere destruir lo que está alrededor de ti para que tú no te pierdas. Muchas veces en los procesos en Dios he aprendido que lo que se ha ido de mí no es porque no me servía o no lo quería o Dios no quería bendecirme, sino porque tarde que temprano eso mismo me iba a destruir a mí. Y he preferido pagar el precio de soportar que Dios retire de mi vida cosas cómodas que a mí me gustaban y que yo quería. Prefiero que eso se acabe a que se acabe el plan de Dios en mí. Yo tenía un muy buen trabajo que fue donde conocí a mi esposa. Yo creo que era el trabajo que yo siempre soñé. Ganaba muy bien, tenía poder, mandaba, tenía respeto de la gente porque si yo quería les compraba las cosas y si no quería, no.
Y eso te hacía ganar respeto porque decía, no, con Charlie llévatela bien porque si no, no te va a dar el material que quieres. Y si es urgente y no lo pediste bajo un procedimiento, el único que te va a sacar del problema va a ser él. Y si te la llevas más con él, no vas a tener nada. Y eso hizo que mucha gente me aborreciera en la empresa. Porque el poder hace que muchos te aborrezcan. Y no poder de que yo me la sentía, no, sino que tenía el poder para ayudar a alguien o tenía el poder para no dárselo. Y si me caía mal a mí alguien, yo podía hacer que su trabajo fuera más difícil y el mío más fácil, o podía y tenía la facultad de hacerle trabajo y la vida fácil a la gente. Porque cuando tú manejas 60-70% de una empresa internacional en cuanto al dinero, porque eres el que compra todo para la empresa, tú manejas mucho dinero y poder. Entonces cualquier persona va a querer quedar bien contigo porque es a través de ti que pueden obtener lo que quieren. ¿Me explico? Entonces yo tenía el trabajo soñado, porque a veces ni hacía nada, estaba en una computadora ahí y escuchando música y los fines de semana no trabajaba, me iba a hacer instituto a Monterrey, me pagaban bien, o sea, tenía una posición en la que yo decía, yo puedo hacer aquí lo que yo quiera. Tenía una excelente amistad con mi jefe, prácticamente uno se siente intocable. Tú dices, a mí aquí ni el contador me saca. Ni el gerente me saca porque sé más yo los procedimientos que el mismo jefe del área, ¿verdad? Y nunca mi corazón se llenó de arrogancia, de orgullo para decir, yo aquí puedo hacer lo que yo quiera. No, pero siempre tuve el temor de un día perder ese trabajo. Cuando las cosas se venían difíciles para la empresa y había recortes, movían gente, movían posiciones y a nosotros no nos movían. Y yo decía, tarde que temprano me va a tocar a mí. Y como ya había muchos conflictos internos con gente que quería hacer su propio negocio de ese mismo negocio, porque la minería deja mucho dinero. Y yo sabía que tarde que temprano la gente que estaba con la que yo estaba y estaban conmigo como jefes y amigos, un día se iban a ir. Y al quedarme solo, iban a querer cortarme la cabeza por todos lados. Porque mi jefe siempre me protegía. Y siempre que intentaban moverme a mí de ese lugar para poner a otro y manipularlo, decía no. Y pasaron otros por otras áreas y se fueron empleados y entraron empleados y yo seguía ahí. Y cuando se fueron mis jefes y me pusieron a otro jefe que era amigo del gerente, que era prácticamente el segundo del dueño, yo dije, se me hace que mi ciclo ya valió queso. Un año antes a mí Dios me había dicho, salte de ahí. Ya no es el lugar para ti. Un año antes. Y durante un año no obedecí. Porque durante un año luché con el hecho de creerle si era Dios o no el que me estaba metiendo al desierto. Yo ya empezaba a conocer a Edith. Y usted sabe que usted dice, jala más el pelo de una vieja que una yunta de bueyes. Y yo decía, no, es que luego me voy, estos son bien gañanes. Y luego, pues, ¿quién se va a quedar con la paloma? Pues si la quiero para mí. Y era el miedo. Yo tenía un año que había comprado una casa con crédito bancario y la estaba pagando. Dije, si yo me quedo ahorita sin trabajo, la cantidad que pago para esa casa no me la van a pagar en cualquier otro trabajo. Menos. Si no voy a poder pagar ni la casa, menos mantenerme. Porque con lo que gano aquí, ¿quién me los va a dar allá afuera? Para lo que hago y gano, ¿quién me los va a dar afuera? Hay que empezar de cero. Y ese era mi temor quizás. Y sabe, resistí y aguanté. Y durante casi un año yo me hice como que loco. Pero yo sabía que Dios había hablado a mi corazón diciendo, salte de esa empresa. Y mi única pregunta para Dios era, ¿y a dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde me van a dar el mismo puesto? Y sabe, había una empresa que era nuestra competencia y a lo mejor ahí pudieron haberme contratado, no lo sé. Pero mi temor era, ¿a dónde me voy a ir? ¿De qué voy a vivir? Porque usted sabe que el ministerio en México, por más que uno predique, hay veces que no sale ni para eso. Porque realmente, créame, uno esto lo hace por amor más que por lo que uno gana. Y termino con eso. A veces uno sirve más por el amor que por lo que uno gana. Y yo tenía ese trabajo secular y me aferraba a lo mejor a decir, es que estoy bien en esto.
hago un ministerio porque salía a las 4 de la tarde, podía ministrar miércoles, viernes, domingos en la mañana yo no trabajaba, los fines de semana viajaba para hacer institutos en Monterrey, en México, viajaba a hacer predicación, viajaba a hacer eventos porque tenía la facilidad. Y si iba a hacer algo grande, pues agarraba una semana de vacaciones, me la daban y me iba, y yo venía y todo pagado, todo era perfecto. Pero empezaba a haber conflictos en los que Dios me decía, salte de ese trabajo. Ya no es tu lugar ahí. Y durante un año luché por querer creer que no era la voz de Dios la que me había hablado. Dice, no, es que se me hace que esto es porque yo ya no estoy a gusto, o se me hace que es porque me ponen mucha presión, o por un lado o por otro quieren sacarme del banco. Y yo decía, este es mi lugar. ¿Sí me explico? Y todos hemos pasado ese desierto de tomar una decisión. Y durante ese tiempo, cuando veo que se va el jefe de ingeniería, y luego se va mi jefe, y luego traen otro jefe más pelele que nada y no sabía nada, lo único que sabía era hablar inglés, y yo decía, es que, entonces ahora el doble de trabajo yo tenía, porque ahora hacía mi trabajo más aparte el de él, y como él era el amigo del otro jefe que estaba ya por encima de nosotros, yo me terminaba frustrado, enojado, molesto, o sea, yo ya no iba al trabajo con placer como antes. Yo iba a mi trabajo enojado. Durante 6 meses así estuve. Yo iba molesto, iba enojado, iba y por más que orar en lo que usted quiera, yo llegaba y me sentía infeliz en mi trabajo, cuando por muchos años yo me sentí feliz. Y yo sabía, y es que salte. ¿Sabe? Pues aún a pesar de eso, no me salía. Y estaba ahí. Y yo decía, a este lo van a tronar primero que a mí porque no sabe hacer nada. Primero sale él que yo. ¿Y sabe qué? Salí primero yo. Y el problema fue que cuando yo debí de haber tomado la decisión de salir y no salí, a mí jamás me habían corrido de una empresa. Y terminaron diciéndome, si tú no te vas, no te vamos a pagar lo que tu liquidación requiere. Y yo le dije, pues no me voy a ir porque lo que me estás haciendo es injustificado. Y querían sacarme injustificadamente. Y cuando yo tomé la decisión, dije, ¿sabes qué, Señor? Ya, este problema es lo último. Ya debí de haberme ido desde hace tiempo. Y cuando tomé la decisión de irme, ahora el problema era que yo pude haberme ido con más dinero del que me debía de haber ido. Y por no haberme ido a tiempo, me fui con menos. Y ahí entendí. Este no fue tu culpa. Esto fue lo que había en mi corazón. Me estaba aferrando a algo que yo creía que era mi sustento, cuando mi sustento realmente provenía de ti, que fuiste quien me puso aquí. Porque cuando yo empecé en esa empresa, yo empecé en un almacén. Y empecé cargando fierros y acomodando mercancía y manejando un pequeño sistema. Al mes me brincaron de puesto y me empezaron a probar y brinqué a otro puesto hasta donde llegué. Y yo era el general manager de lo que es el purchasing coordinators. Entonces yo manejaba todo, hasta un lápiz lo compraba yo, pero cualquier pieza de una máquina en cualquier país del mundo lo compraba yo. Entonces yo empecé de menos y Dios me llevó a más, pero cuando hubo el tiempo de salir, a mí me costó trabajo salir. Y entendí, el problema no era que Dios trajo esto a mí, diciendo, ¿por qué lo permites? ¿Por qué permites que me quieran correr? ¿Por qué permites que me quieran dar de baja? ¿Por qué permites que me liquiden? Más bien, ¿qué había en mi corazón que yo no quería soltar? Y entonces es donde entendí. Cuando Dios te pasa por el desierto y te aflige, Él mismo te da el alimento para sustentarte. Él mismo pone el calzado en tus pies y hace que tu salud permanezca, que tu pie no se hinche. Él mismo te hace pasar, pero es para que sepas lo que hay en tu corazón. Si habías o no de guardar sus mandamientos. Si habías o no de obedecer. Porque la riqueza que viene delante, la grandeza que viene delante, la prosperidad que viene delante, si no has aprendido a soportar el desierto, esa misma grandeza, gloria y riqueza te destruye. Te destruye. Y por eso es que Dios nos lleva al desierto, para poder probar nuestro corazón, madurar nuestra vida, para que la grandeza no nos destruya o la aflicción no nos deprima. Todos hemos pasado momentos depresivos,
Todos hemos pasado momentos en los que sentimos que Dios se apartó de nosotros. ¿Sabe que muchas veces yo he predicado sin sentir la presencia de Dios? Solo la creo, pero no la siento. Ni siento la unción ni todo eso que los grandes predicadores. No es cierto, yo no la siento a veces. Yo no siento la unción, ni la emoción, ni la convicción, ni nada. Solamente lo creo. Solamente en mi corazón sé que esto es lo que tengo que hacer y le demuestro a Dios, si no te siento, no es que tú no estás. Es que simple y sencillamente yo no me guío por lo que mi carne siente. Yo me guío por mi fe. Y yo sé que en mi fe tú estás conmigo. Y tu palabra fluirá. Deuteronomio 8 nos enseña lo que Lucas 4 repite. Ese mismo capítulo se cumple en San Lucas capítulo 4 cuando Jesús está en el desierto enfrentando a Satanás. Porque nunca cayó en la tentación, porque se aferró a este capítulo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces hasta el que comer se escasea. A veces los recursos se escasean, el trabajo se escasean, los problemas vienen, los matrimonios se separan, los hijos te rechazan, los biles no te esperan, el banco te quita todo lo que tienes. Y a pesar de eso, si tú guardas la fe, Dios te llevará a Canaán. Pero si renuncias a la fe y dices, ¿por qué permitiste esto? Entonces tú no eres tan justo como me dijiste. Tú no estás conmigo como prometiste. Tú entonces no eres tan bueno como la gente dice. Y te echas para atrás. Lo único que está sucediendo en tu corazón es que estás levantando un ídolo. Levantaste tu propio becerro y dejaste de confiar en aquel que te había llamado. Todo desierto y todo proceso no solamente te transforma en una nueva persona y te madura. Todo proceso y todo desierto te lleva a la tierra de promesa. Te lleva a la gloria donde Dios quiere tenerte, donde realmente Dios va a usarte. Sufrir una división en iglesia nunca será fácil. Nunca. Cuando las iglesias se dividen, nunca es fácil. Nadie, ni para los que presiden ni para la gente. Pero todo problema, toda división y toda circunstancia, inclusive en una iglesia, muestra lo que hay en el corazón de cada quien. Hay gente que va a estar a tu lado mucho tiempo y van a jurar amarte, pero en medio de una situación va a salir lo que realmente hay en su corazón. Y quien realmente te ama está contigo. Quien realmente cree en ti está contigo. Quien realmente Dios ha puesto en tu vida está ahí. ¿Me estoy explicando? Un desierto revela el corazón de las personas. Una prueba, una aflicción que proviene de Dios y es Dios mismo quien la está enviando y poniendo, muestra lo que hay en el corazón. El único que se levantó, el único que en su corazón había decidido no contaminarse, era toda la tribu de Leví. Cuando Moisés bajó y dijo, ¿quién por Jehová? Dice que toda la tribu de Leví se separó. Pero aún dentro de la tribu de Leví había Aarón y él había hecho el ídolo. ¿Me explico? Aún entre nosotros puede haber errores, pero cuando tú le crees a Dios, Dios restaura aún a través de los errores. Pueden venir tropiezos, pero tú no seas el tropiezo. Pueden venir circunstancias a tu vida, pero Dios tiene un plan para tu salida, porque dice Santiago que juntamente con la tentación o juntamente con la prueba viene la salida. Siempre Dios tiene la salida. Por eso es que Dios los afligió y los hizo tener hambre y luego les dio el maná. Los hizo caminar, pero su calzado nunca se desgastó. Los hizo fatigarse, pero nunca su pie se hinchó. Los hizo tener hambre y luego les dio codornices hasta que se hartaron de carne. Renegaron de su sed por la aflicción y Dios les dio una peña con agua. Dios siempre tiene una salida junto con la prueba. No te preguntes por qué Dios lo permitió solamente. Pregúntate cómo está tu corazón y qué es lo que Dios quiere sacar de él. ¿Qué es lo que quieres sacar de mí? ¿Qué es lo que quieres hacerme ver en mí? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Seguridad? ¿Confianza en el hombre? ¿En las personas que están a mi lado? Maldito, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre.
sustento. Mucha gente me llegó a decir a mí, es que si nosotros dejamos de ayudar para pagar la renta, esa iglesia se acaba. No. Prefiero a veces que el dinero se vaya, pero que el propósito de Dios se cumpla. Porque cuando la gente te quiere tener atado por lo que dan, entonces eso ya no se vuelve ofrenda, sino manipulación. Y ahí es donde uno aprende en su desierto. Aprendes a soltar y dices, yo voy a vivir el plan. No voy a creer lo que la gente puede decir. Amén. Nos ponemos en nuestros pies. Oramos por nuestras ofrendas, por lo que Dios haya puesto en su corazón, por lo que Dios va a traer para nosotros, para este tiempo y para el futuro. Muchas cosas tengo que enseñarle yo de Deuteronomio 8. Muchas cosas se viven y se perciben a través de los versos. Cómo Dios lo hizo. Pero también dice ahí, porque la tierra que viene hay trigo, miel, cebada, hay arroyos y da 4 tipos de fuentes distintas. Deuteronomio 8 habla 4 tipos de fuentes distintas que luego se lo enseñaré. Pero habla de arroyos, manantiales, fuentes, ¿verdad? Y otras partes de aguas. Habla 4 fuentes distintas de aguas. Dios es así. Dios siempre tiene fuentes para nuestro rescate. Dios siempre tiene salidas en medio de la situación que nosotros estamos atravesando. Dios siempre tiene respuestas para las dudas que nosotros tenemos. Ayer me quedé con esto en la noche, por lo que mencionaba el pastor Carlos en uno de los debates según el Salmo 139, cuando el verso se escribe y dice, porque mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas. Cuando la Biblia habla eso, no está hablando de que el embrión miró a Dios, no. Mi embrión vieron tus ojos, es al revés. Los ojos de Dios vieron el embrión y formó las cosas que estaban escritas acerca de ese embrión. ¿Me explico? Lo que pasa es que a veces en el texto, en el contexto se pierde la idea de qué significa. Pero no estaba hablando si tiene o no tiene ojos un embrión, si tiene vida o no tiene vida, eso ya lo tiene. Está hablando, dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, Dios miró el embrión y formó las cosas que estaban escritas acerca de él. Dios siempre tiene un plan para todo lo que Él ha escogido. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene ya el propósito para lo que Él ha escogido, pero depende de nosotros que ese propósito se logre. Porque aunque Dios tiene un plan y aunque Dios tiene un propósito, las pruebas y circunstancias de la vida van a hacer que nosotros definamos si queremos vivirlo o queremos renunciar al plan. Lo más fácil para todos nosotros es renunciar cuando algo difícil está frente a nosotros. Pero la fe, cuando hay fe, tú sabes que el proceso se terminará porque es solo temporal. Y es ahí donde Dios prueba tu corazón y te afirma, te afianza y entonces te mete a Canaán, donde estará toda la bendición que Dios ha dicho que era para ti. Amén. Que ningún desierto te haga renunciar del plan, sino que los procesos, los desiertos, las pruebas, las aflicciones, las circunstancias que llegan y que Dios trae a tu vida, si Dios fue quien las envió o las permitió, provocan en ti, dice la Escritura, un mayor peso de gloria. Un mayor peso de gloria. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde bendecimos este servicio. Oramos por todos y cada uno de los que estamos acá y de los que han de venir por causa de la palabra de ellos. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros. Señor, te doy gracias por cada familia aquí representada, que aunque esté uno de esa familia, sea solamente uno o una, sea solamente 2 o 3, sea solamente uno de esa familia, tú miras toda la casa,
miras toda la generación y miras toda la descendencia. Tú no miras solo a uno, tú miras a toda la descendencia. Y así como hiciste pasar a Israel por el desierto, para afligirlo pero también sustentarlo, para probarlo pero también bendecirlo, para castigarlo pero también restaurarlo, Señor. Así nos pasas a nosotros a través de todas las situaciones. Viene tu corrección, viene, Señor, también la restauración, viene el llamado, pero juntamente la prueba, viene la prueba, pero juntamente la salida, viene la aflicción, pero juntamente el sustento. Y eres tú, Señor Jesús, quien proveerás nuestra fe, quien proveerás a nuestro espíritu para toda buena obra. Señor, yo bendigo esta casa, bendigo esta iglesia, bendigo este ministerio, a los que están y a los que han de venir por tu palabra y por la palabra de ellos, y profetizamos, Señor, que tu espíritu no se callará, que tu palabra no se detendrá, que el poder de tu gracia no parará, sino que será enviado, Señor, todo aquello para lo cual, Señor, cumplirá el propósito. Tú enviarás tu palabra y cumplirás el propósito por el cual la enviaste, y no volverá a ti vacía, Padre. No renunciaremos, Señor Jesucristo, al plan que tú tienes, y no desistiremos de la obra que tú has puesto en nuestras manos, sino perseveraremos en la gracia para poder soportar el camino, Señor, de los espinos, para soportar el camino, Señor, del abandono, para soportar el camino de las divisiones, para soportar el camino del juicio y del escarnio. Pero vive Jehová, en cuya presencia estamos, que así como Jesús caminó al Gólgota, herido, destruido en su carne y en su ser físicamente, pero fortalecido en su espíritu para cumplir el plan y traer salvación, así esta iglesia cumpla el propósito por el cual tú la levantaste en esta ciudad. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, salud para todos y cada uno de mis hermanos. Te pido salud, Señor, para los matrimonios de ellos, para sus hijos e hijas, para sus trabajos. Señor, te pido salud para Chuy, te pido salud para Francisco, para Mindy, Señor, para tu sierva, Señor, tu hija Blanca, para tu siervo Carlos, para mi esposa, para Lucas, para mí, para todos, Señor Jesucristo, los que miren este video, para todo aquel que reciba esta palabra, Señor. Que la salud de tu espíritu los acompañe y que en todo proceso, Señor, en todo desierto, tú saques la mayor ventaja. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo. Llévanos con bien hasta nuestros hogares y trae a tu pueblo a la congregación. En el nombre de Cristo Jesús santificamos y bendecimos todos los recursos y todo sirva para la edificación de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a Dios. Les amamos. Dios los bendiga. Acuérdese, vamos a